SER Podcast. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a SER Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues encantado y feliz de estar en este lugar, que es el ombligo de Gijón, y además sintiéndome casi en casa, ¿no? Porque siempre se ha dicho ese famoso proverbio de que leoneses y asturianos, en fin, primos hermanos. Desde luego que sí. Además, te lo comentaba ayer cuando veníamos para acá. Digo, venimos en realidad nosotros siempre que presumimos, ¿no? de leoneses, de el reino de León. Aquí es donde comienza todo, ¿no? Es ese primigenio reino astur-leonés que hace que precisamente seamos todos, pues como dices, ¿no? Leoneses y asturianos, primos hermanos. Está claro que una vez que empieza eso que llamamos Reconquista, una vez que se produce la invasión musulmana, más o menos en el 718, otros dicen que el 722 es cuando empieza ese reino astur importante, y de ahí pues es donde nace, crece ese reino de León, luego con dos condados que luego se convierten en reinos, que es tanto el de Portugal como el de Castilla, pero el epicentro, evidentemente, una vez que empieza esa reconstrucción del reino visigodo, es aquí en Asturias, y duró ni más ni menos pues que unos cuantos siglos hasta que se volvió otra vez a reincorporar los distintos reinos cristianos. Pero siempre hay un epicentro, siempre hay una batalla, la batalla de Covadonga, y siempre hay momentos históricos, legendarios y mitológicos, porque no lo olvides, Nacho, también estamos en la tierra de las sanas, de los trasgos, de los nuberos, es decir, de esa tradición mitológica que también forma parte España y que en Asturias tiene una personalidad y una idiosincrasia como muy especial. Sí, precisamente al cronovisor lo vamos a dedicar a ese mundo de la religiosidad, de las supersticiones también, de otra forma diferente, ¿no? de ver la realidad. Fíjate, el otro día yo colgaba en mi podcast de Egipto, dentro de la pirámide, yo hablaba, ¿no? sobre un personaje al que habíamos dedicado un cronovisor, precisamente, que era René Adolf Schuller de Lubitsch, sí. Y hacía una reflexión sobre lo importante que es estudiar ese pensamiento esotérico, ese pensamiento mágico, que muchas veces desde el punto de vista científico queda a un lado, ¿no? Pero no conocer o no adentrarse en él es no entender, en definitiva, pues ni cómo pensaban los romanos, ni cómo pensaban los egipcios, ¿no? Y había un comentario de una persona que decía, como Nacho Ares diciendo que el pensamiento esotérico y tal era lo mismo que el pensamiento científico. Aparte de no haber entendido lo que yo quería decir, qué importante es conocer esas supersticiones, esas tradiciones, esas leyendas desde el punto de vista antropológico y desde el punto de vista también, pues, antropología, ciencia, para conocer a las personas, ¿no? No solo es importante, sino que es esencial. Es decir, si olvidamos un poco ese pensamiento mágico en el que se asientan prácticamente todas las tradiciones, todas las leyendas, y además es el que rellena también esos huecos que no rellena la historia, es fundamental para entender el sentir y, sobre todo, la forma de actuar de muchos pueblos. Fijaros que también siempre pensamos, ¿no?, que ese pensamiento mágico, esas tradiciones, esas supersticiones están más ancladas en pueblos pues como más atrasados y nada más lejos de la realidad. Todo lo que era el Imperio Romano se basó de una forma muy clara, ¿no?, y con una potencia abrumadora en las supersticiones. No se puede entender el mundo romano, no se puede entender sus conquistas, sus batallas, sin sus dioses mayores, sin sus dioses menores, sin sus lares, sin sus penates, sin sus rituales, sin sus tablillas de maldición, que ahora lo comentaremos. Es decir, que hay todo un corpus hermético, esotérico, mágico, llámalo como quieras, la verdad, aunque es cosas diferentes también, ¿no? Si empezamos un poco a especificar, pero que es evidente que no solo el pueblo romano, que se alimenta también de las tradiciones, de la religiosidad y la superstición griega, pero también caldea, también sumeria. Es decir, que los romanos lo que hicieron fue establecer una serie de pautas que para ellos tan importante eran las defensas físicas, tener un buen ejército, tener buenos legionarios, tener unas buenas murallas. Era tan importante eso como tener una buena defensa espiritual. De ahí que tuvieran colegios sacerdotales que eran los augures o los arúspices, que se fijaban un poco en el vuelo de las aves o que evisceraban a un animal para saber cómo estaba su hígado. Eso, que nos parece como algo atrasado, eso lo hacía el pueblo romano y al parecer le servía. Y no solo le servían sus dioses, sino que aquel pueblo que conquistaban también se apropiaban de sus dioses, los asimilaban porque pensaban que era mejor tenerles a su favor
que no tener dioses contrincantes, porque el poder espiritual, el poder mágico de los chamanes, de los sacerdotes, de los enemigos, para ellos era tan importante como la propia guerra en sí. De ahí que, ya te digo, que entendamos muy bien lo que era el mundo religioso, el mundo espiritual, pero también el mundo supersticioso de los romanos. Bueno, pues felices y orgullosos de estar en esta segunda patria o tercera patria, porque está siempre, ¿no? Y Asturias, León, Valladolid también, ¿no? Estamos un poco ahí a caballo todos. De disfrutar, ¿no? Yo tengo mucha familia aquí en Asturias, mi hermano nació aquí, mi madre era de aquí, mi padre de Valladolid, y bueno, pues tengo muchísimos lazos con Asturias. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión, esta semana en el cronovisor, para viajar en el tiempo? La fecha es el 10 de febrero del 2020. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, ¿dónde me has traído? Esto no es Asturias. ¿Dónde me has traído? No. Nos vamos a Grecia, a Atenas en concreto, a una fecha relativamente reciente, el 2020, porque ahora estamos viendo cómo en este pozo del antiguo cementerio de Karameikos, aquí en Atenas, se están encontrando ni más ni menos que 30 tablillas de maldición de plomo, dobladas, enrolladas en sí, tablillas de fisione, como realmente se llamaba en su momento. Bueno, si utilizamos el término griego serían catadesmos, ¿vale? Tanto de fisiones como catadesmos significa lo mismo, es decir, tablillas de atadura, de fijación, porque lo que se buscaba era para que el enemigo, y ahora comentaremos un poco las distintas tablillas de maldición que se utilizaban, era para que tu contrincante, tu enemigo o tu víctima pues no hiciera determinadas cosas, precisamente que te dejara el campo libre o en el amor, o en los negocios, o en los deportes. En fin, luego hablaremos. Es curioso porque, fíjate que estamos en un pozo, ¿no?, que además sirvió de cementerio en Atenas durante muchísimo tiempo. ¿Por qué lo hemos encontrado aquí? Y por qué además es de pues de un material como el plomo que está asociado al inframundo. En el fondo, los pozos, igual que pasaba también con las fuentes, igual que pasaba con las tumbas, es decir, con las zonas liminales, por ejemplo, eran lugares donde se pensaban que los dioses del inframundo al que iban dedicadas estas tablillas de maldición escucharían con mucha más rapidez las súplicas, el conjuro y la maldición al que iba dirigido. Luego, si quieres, comentamos algunos ejemplos que son muy significativos. Claro, evidentemente, no es de Asturias. En Asturias no se han encontrado, de momento, estas tablillas de maldición. Pero seguro que las hubo. Seguro que las hubo, porque en todo el mundo romano y en todo el mundo griego las hubo. Pero bueno, sí hay algo que es lo más parecido a una tablilla de maldición que se encontró en Asturias y en concreto en el concejo de Villallón. Me refiero a la pizarra de Carrio. Estamos hablando ya de la época visigoda, ¿vale? Pero esta pizarra de Carrio es muy curiosa porque es un conjuro, es una invocación mágica que se hace además a santos, porque ya estamos en la época cristiana, a ángeles, a Miguel, a Gabriel, a Uriel, a Rafael, para que no caiga el pedrisco en esas determinadas zonas. Es decir, era proteger las plantaciones de un agricultor y para eso hizo esta pizarra, que enterró, por supuesto, en el suelo, para que los dioses atmosféricos, en este caso ya te digo, invocados como arcángeles, le protegieran. Bueno, es un poco lo más parecido. No es una maldición, pero sí es un conjuro dentro de ese pensamiento mágico. Hemos invitado a este cronovisor, a este viaje en el tiempo, para conocer y hablar de ese pensamiento, ¿no?, tan insólito para nosotros, ¿no? Porque luego desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, entre comillas, ¿no? La ciencia en aquella época no era como hoy, fue una cultura, una civilización muy, muy avanzada, pero también seguía teniendo pues ese pensamiento más humano, ¿no?, con esos miedos, esos anhelos, esos temores de todo lo que les rodeaba. Rosa María Cid es catedrática de Historia Antigua de la Universidad de Oviedo. Rosa María, bienvenida a Ser Historia. Muchísimas gracias por invitarme a participar en este programa, porque supone
conocer el pasado, difundir el pasado y poner de moda la historia. Entonces, enhorabuena por esta iniciativa, por este programa que sé que tiene mucho éxito y de verdad que muy agradecida por dejarme hablar. Muchísimas y gracias. además de un tema que es precioso. Este tema quiero decir que lo está investigando en este momento una discípula a la que yo le dirigí la tesis, la leyó en el año 22, yo le marqué un tema, lo hizo muy bien, fue premio extraordinario, pero ella está siguiendo ahora su camino. Es Lidia González Estrada y ha elegido el estudio de las tablillas de ficción, con lo cual se dan una serie de circunstancias y de coincidencias que hace que, bueno, que yo esté aquí muy, muy feliz. Y también quiero aprovechar para decir, por la difusión que tiene el programa, que Gijón alberga los yacimientos romanos más significativos de toda Asturias. Ha habido una labor, yo creo, de protección por parte del ayuntamiento que ha sido muy significativa, que hizo que la profesora de la Universidad Autónoma, Carmen Fernández Ochoa, pudiese despegar aquí durante décadas toda una inmensa labor que sacó a la luz yacimientos que nadie parecía podían existir y han convertido a Gijón en uno de los lugares más significativos de esa romanización astur, que cuando yo era muy joven y estudiaba en la facultad me decían, aquí los romanos no estuvieron, en Asturias no habían estado los romanos, y ella demostró que sí habían estado, con lo cual estar en este programa, estar en este yacimiento, pensar que aquí estuvieron los romanos, para mí que es una cosa muy, muy agradable, muy agradecida. Además, el salón desde donde estamos haciendo el programa Ser Historias se hunde un poco, ¿no? En ese subsuelo del nivel que hay en el exterior, lo que nos adentra un poco más, ¿no? En ese pensamiento más profundo, ¿no? de los astures y de los romanos. En Rosa María, los romanos eran terriblemente supersticiosos. Mucho. Eran muy religiosos, pero muy supersticiosos. Es una cosa extraña. Lo que estaba diciendo Jesús me estaba encantando, porque por un lado los romanos tienen mucho miedo a las divinidades, a que se rompa lo que ellos decían la pax deorum, a que se enfaden. Entonces construyen una serie de rituales que tienen que hacerse siempre de la misma manera, no saben por qué. En algún momento se inventó que tenía que ser siguiendo el mismo procedimiento, y si rompen tienen miedo a que los dioses se enfaden, y si los dioses se enfadan eso puede ser terrible para la comunidad, ¿no? Es la ruptura de la pax deorum. Los dioses envían siempre señales, que son los prodigios, ¿no? Que son a veces graciosos, ¿no? Porque de esto nos informa mucho Tito Livio. Entonces un prodigio podría ser que una vaca hablase. Yo no me puedo creer a Tito Livio todo lo que dice, ¿no? Pero sí es verdad que los prodigios pueden ser sequías pertinaces, tormentas que destruyen cosechas, etc. Ahí se rompe la pax deorum y tienen que actuar. Ahí lo que llaman, bueno, expiaciones, ritos expiatorios, expiaciones. Entonces, esto por un lado es ese mundo de la religión oficial que propugna y que impulsan los poderes públicos, los círculos oficiales, porque les interesan. Son sistemas de dominación y de control. No digo nada cuando Roma, efectivamente, como muy bien has dicho Jesús, impone su sistema religioso a las poblaciones que conquista, pero también tolera, hay cierto nivel de tolerancia, ¿no? Pero ¿qué sucede con esas tablillas que son tan de verdad que es apasionante el tema, ¿eh? Que Roma desde arriba, los círculos de poder desde arriba están intentando imponer una serie de normas religiosas. Pero ¿qué pasa? Que en la vida cotidiana a la gente les plantea otros problemas y esos dioses oficiales no sirven para cubrir esas necesidades. No sirven. Entonces, ¿qué nos están diciendo esas tablillas? Que las preocupaciones de la gente son otras. Son, bueno, pues que yo estoy enamorada de alguien y ese señor no me corresponde. O señor, no sé, puede ser señor. Entonces, o que me deja un amante y es terrible. Entonces hay las tablillas de maldición, que ese amante que me ha dejado le pasen tales cosas. Hay tablillas de cuestiones amorosas, pero también hablan de la enfermedad, por ejemplo. Hablan, no sé si lo vamos a citar, porque lo estábamos hablando hace un momentito Jesús y yo, un yacimiento que hay en Bath, en Reino Unido, en la zona sur, que había un balneario. Entonces ahí aparecen 130 tablillas de ficción. Es una cosa muy llamativa, como lo que ha pasado el caso de Atenas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque al parecer cuando la gente se iba a bañar había unas termas, le robaban la ropa.
Y entonces dejaban escrito en la tablilla pues que a quien me ha robado la ropa, los dioses les acompañen. Entonces, al final, te hablan de esas preocupaciones de la enfermedad, está muy presente, y también de las relaciones personales que no son tan idílicas ni reina la concordia. Entonces, por eso es tan interesante estudiar este tipo de prácticas religiosas que hablan de la superstición, evidentemente, y que todavía existe hoy. Si indagásemos, hay, ¿no? Es decir, que por eso me parece un tema muy, muy bonito. Claro, no hemos cambiado nada, Jesús, ¿verdad? ¿No? En 2000, bueno, y si echamos la vista atrás, más atrás todavía, pues estamos hablando de esa fundación de Gijón en el siglo II. Si echamos la vista atrás, pues encontramos ese hallazgo relacionado con la cultura griega. En Egipto también lo hay, por supuestísimo, en el mundo babilónico, etcétera. Y nos llama la atención la idea, ¿no?, de buscar siempre en la profundidad de la tierra, ¿verdad? El contacto con lo divino. Lo divino siempre está o arriba o abajo, ¿no? Nunca está casi a nuestro alrededor, no, está arriba o abajo. Sí, eso es una constante, ¿no? Prácticamente que se da en todas las culturas. Siempre se ha pensado que abajo es el inframundo y por lo tanto hay unos dioses oscuros que no necesariamente tienen que ser negativos. Por eso también se les hacen ofrendas, ¿no? Lo que pasa es que tú les quieres tener a su favor. Igual que pasa también en el cielo, y porque estén en el cielo o estén en la parte alta no quiere decir que sean benéficos, porque de ahí viene también el pedrisco, viene el rayo, por lo tanto había que tenerles también de una forma muy agraciada para que no te pasara a ti algo, que le pasara al otro, al pueblo de al lado o al enemigo que tenías un poco más allá. Entonces esa concepción, esa cosmovisión mágica es muy general. Claro, en este caso las tablillas de maldición, si tú colocas, primero tienes que escribir ese nombre, porque un requisito básico es que tiene que aparecer el nombre de la víctima a la que va dirigida esa maldición. Luego puede aparecer el que lo escribe, ¿no? Dice, bueno, pues a lo mejor para que sepan que el agraciado tengo que ser yo y no mi vecino o el cuñado, pero por lo menos el enemigo al que va dirigida esa maldición sí tiene que aparecer con un nombre claro. Y luego, ¿dónde se ocultan? Pues eso, en tumbas, en pozos, en lugares oscuros, porque se piensa que es una forma de despertar a esa divinidad. Por supuesto, si son tumbas, mucho mejor. Y si son tumbas de personas que han muerto de una forma precipitada o violenta, mucho mejor, porque son almas en pena, como rabiosas, y que están deseando venganza, ya que no la pueden conseguir en el otro mundo, por lo menos que la consigan aquí, ¿no? ¿Por qué se busca determinados dioses? Además, esto te va a gustar, Nacho, porque evidentemente los dioses a los que van dirigidos estas imprecaciones, estas maldiciones, son los dioses manes, en fin, a Perséfone, a Proserpina, a Hécate, a Diana, a Plutón, pero también a Isis, pero también a Osiris, pero también a Tifón, Set, pero también a Baal, pero también a Yahvé, porque estas tablillas de maldición duran bastante, empiezan en el siglo VI a.C. y prácticamente hasta el siglo V después de Cristo, es decir, hasta bien entrado el cristianismo, no desaparecen. Y por eso hay distintas entidades a las que van dirigidas, siempre pensando que esa entidad es la que más te va a favorecer o por lo menos la que se va a cumplir. Y en el caso, por ejemplo, fíjate, llamativo porque esto nos afecta aquí a España, en Tarifa se encontró una de esas tablillas de maldición dirigida a Isis Muromin, es decir, a Isis, la de los 10.000 nombres. Y esa tablilla, que se encuentra en Baelo Claudia, en Tarifa, en Cádiz, precisamente lo que se buscaba o lo que se pretendía era la muerte fulminante de quien le había robado un cobertor, su manta y sus colchas. Directamente. Y mira, tengo aquí, te lo resumo un poco, sí, ¿no? A esta Isis Muromen, que dices que pinta aquí una diosa egipcia. Pues evidentemente porque pensaba que cumplía este propósito. Dice que aquel que me ha robado una manta de la cama, blanca por cierto, un cobertor nuevo, 2 colchas de mi propio uso, te ruego, oh soberana mía, que castigues este robo. Bueno, pues en esta línea iban. Y luego, si quieres, te comento las 5 clases de maldiciones que se escribían en estas tablillas de plomo. Rosa María, estamos hablando de textos que se escribían. A veces también son imágenes. En el Antiguo Egipto, esas figuras de execración que representan al enemigo y que se lanzan contra la pared y al romperlas, pues ya tienes la idea, ¿no?, de que estás generando cierto mal, ¿no?, al contrincante, a esa persona que tú ves como alguien que te está haciendo daño. Estaba pensando yo ahora, según escuchaba a Jesús, claro, escribirlo, 2 detalles. Primero,
conlleva la importancia de dejar por escrito el nombre de la persona, con lo cual ya está cobrando vida, ¿no? De alguna forma, el nombre es lo que da identidad a la persona o al objeto. Y en segundo lugar, que eso no se nos tiene que pasar desapercibido, que hay que saber escribir. Y no todo el mundo sabía escribir. ¿Quién escribía estos textos? Pues serían escribanos lapicidas. Bueno, lapicidas cuando escribían sobre piedra, pero efectivamente eso suponía dinero, con lo cual el interés de la persona que lo encargaba era brutal, porque le vale una pasta. Sí, claro. Eso costaba dinero. Y aparte que muchas de estas tablillas de ficción no solamente son de plomo, que sí, tienes razón. También, el plomo se utiliza porque es más barato, las hay de oro. Y son muy finas a veces, porque se piensan también para ser enrolladas y llevarlas puestas en una cajita o algo así. Más que de ficción, yo hablo que de ficción es maldición, esas serían de imprecación. Es cuando pides por algo que es o para maldecir a alguien o para que te proteja de algo, ¿no? Sí. Entonces, efectivamente, eso suponía, pensarlo, es decir, no era un gesto que tú llevases a cabo de repente, yo quiero enfrentarme a este señor y que le causen todos los males del mundo porque me ha hecho algo que no me gustan, me han perjudicado. No, es algo muy pensado, a quién se va a dirigir y que cuesta dinero, es decir, que no lo puede hacer cualquiera, o a lo mejor haces un esfuerzo económico porque te has sentido tan agredido que quieres esa respuesta, ¿no? Y también hay que señalar que muchas veces no sabemos por qué se hace. El texto es ininteligible. Ambiguo, ¿no? A veces hay letanías de dioses que efectivamente son dioses de ese mundo oscuro que temes. Claro, el mundo subterráneo se teme mucho. Y luego dices, ¿y por qué? Porque están fragmentadas o simplemente porque no se sabe muy bien a qué responde. Puedes deducirle, va a causarle mal a alguien, pero no aparece el nombre de lo que supone va a ser la víctima. Y también hay casos extraños, más excepcionales, pero que son muy curiosos. Pueden aparecer asociados a figuras humanas, pequeñitas. Sí. Con lo cual no simplemente pones la tablilla, sino algo parecido a un vudú, sería algo parecido a un vudú. Entonces sí que es muy, muy curioso, ¿no? Sí, es muy interesante esto que dice Rosa María, por eso, porque al aparecer en esta lámina una figura antropomorfa, que se supone que es la víctima, aparece a veces con alfileres. Sí. Es decir, que no deja de ser muñecos de vudú, por supuesto, el antecedente, ¿no?, de estos muñecos de vudú, pero con la misma finalidad, para que la víctima sufriera la agresión en la zona donde estaba punzada. Es decir, podía ser la cabeza, podía ser los genitales, podía ser una pierna. En fin, en el fondo, fíjate, lo que se está es reivindicando un tipo de magia muy ancestral, que es la magia simpática. Es decir, la magia simpática la dice lo semejante tiende a lo semejante. Si tú coges una figura antropomorfa del enemigo y tú le empiezas a... Pues eso, aquí, por ejemplo, un Astur, ¿no? Sí, por ejemplo. Llega aquí el romano y dice, tenemos aquí un Astur. Hola, amigo. Cada uno a su modo, evidentemente. Pues claro, lo que estabas haciendo es que si tú, por ejemplo, le punzabas la boca, lo que estabas intentando es que se quedara mudo, por ejemplo, en un juicio, para que no declarara contra ti. Y eso es esa magia simpática, esa magia de lo semejante produce lo semejante. Eso en Egipto se hacía cuando la damnatio in memoria contra algunas personas, pues lo primero que hacían era romperle la boca del relieve, los ojos, la oreja, las manos, para que no pudiera hacer nada. O sea, no pudiera hacer nada, ¿no? Y luego está más relación, y esto lo sabe muy bien Rosa María, luego está en relación con el otro tipo de magia, también ancestral, que es la magia por contagio. Es decir, que además de esa tablilla de plomo, de plata, de oro, en fin, incluso de cera, en función de la economía, ¿no?, que tuviera esta persona, se colocaba también un objeto personal de la persona, de la víctima, ¿no? Es decir, cualquier trozo de tela, ya no te digo si tenías un poco de pelo o de piel. Un poco de cabello, claro. Si claro, más... ese es otro tipo de magia, porque esa magia es aquella que las cosas que una vez estuvieron en contacto entre sí vuelven a tener una influencia a pesar de que estén a distancia. Entonces, es otro tipo de magia. También, que muchas veces se utilizaban las dos, ¿no?, tanto la magia simpática como la magia por contacto, pensando que de esta forma se conseguía el beneficio absoluto. Y el beneficio absoluto porque por entonces se odiaban, igual que nos odiamos ahora, porque eso parece que es algo universal. Pero claro, ahora no se utiliza este tipo de prácticas. En el fondo es una especie del WhatsApp del inframundo. Es decir, dice, yo lo odio a pero para odiarle que quede constancia. Ya sabes que primero tú lo piensas, lo verbalizas, lo escribes. Y al escribirlo y enterrarlo en lugares determinados es el ritual.
si tú estás convencido de que eso funciona en función de estos principios básicos de la magia, pues bueno, pues a lo mejor los beneficios eran considerables. Lo que no sabemos es si funcionaban o no funcionaba, ahí sí nos escapa. Claro, es lo que le iba a decir ya como última pregunta a Rosa María, ¿no? Catedrática de Historia Antigua de la Universidad de Oviedo. Yo hacía esa reflexión al principio, ¿no? De muchas veces en la comunidad científica se miran estos temas relacionados un poco con la magia, con el esoterismo, como algo, bueno, pues de una forma muy, muy despectiva, ¿no? Y sin embargo, si no te adentras en ellos, eres incapaz de conocer la forma de pensamiento que tenían. O sea, no estamos hablando aquí de ir con una bola de cristal, no tiene nada que ver, ¿no? Pero adentrarse un poco en la forma de pensar de esas personas sin entrar a valorar si es cierto o no, si esa creencia, bueno, pues tiene lo que sea, porque en definitiva son creencias muy, muy personales, pero es muy importante, ¿no? Desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista antropológico, para conocer a esos seres humanos de la antigüedad, en este caso de astures y romanos, es muy importante entrar en ese pensamiento más esotérico, ¿no? Sí, lo es, porque además eso te revela la importancia que tiene la religión. La religión ha marcado la vida de las personas hasta que ha llegado la ciencia con mayúsculas. Cuando hay un conocimiento científico que apenas está desarrollado, hay cantidad de problemas de la vida cotidiana que tú no sabes resolver y recurres a las divinidades. ¿Te fallan también esas divinidades oficiales? Pues recurres a ese tipo de prácticas. Lo que yo me pregunto es, ¿tenía que fallar? Entonces, ¿cómo se lo acababan creyendo? Bueno, pues esa sería la situación. Pero a mí me parece que estas tablillas me conducen a un tipo de religiosidad que no me dicen los cronistas de Roma, los autores grecolatinos, porque de esto no hablan, no interesa cómo van a contar eso, es superchería de la gente del populacho, diríamos, ¿no? Y sin embargo, me está hablando de preocupaciones cotidianas, de la gente corriente. Algo más humano, algo más mucho personal. Más humano. Entonces, yo, por ejemplo, puedo trabajar mucho el parto, de hecho, una línea nuestra del grupo es trabajar parto y maternidad, y puedo estudiar a Sorano, que es un médico del siglo II, pero a mí me ha dicho mucho una tablilla que acaba de conocerse en el 2007, donde una madre está angustiada porque su hija está embarazada y teme porque se puede morir en el embarazo y sobre todo en el parto. Le falla la diosa de los partos romana, que es Juno Luquina. Y dicen, vamos a hacer este amuleto a ver si con esto funciona. Entonces, es muy interesante, de verdad que sí. Desde luego que es un tema apasionante, es un tema interesante, que Jesús, se nos han quedado un montón de cosas ahí en el tremendas. En el tintero, y habrá que volver. Siempre se ha dicho que han hecho los romanos por nosotros, pues una de las cosas es transmitirnos sus supersticiones. Y te digo dos que seguimos haciendo y que proceden del mundo romano. Por ejemplo, decir salud cuando alguien estornuda. Eso forma parte de ese mundo. O, por ejemplo, cuando entras en una casa, en un lugar determinado, incluso en el estadio de fútbol, entrar con el pie derecho. También eso forma parte del mundo romano. Entonces ahora no hacemos tablillas de maldición, pero cuando se pierde algo, por ejemplo, ¿qué haces? San Cucufato, aparece tal cosa o... Ahí dejo puntos suspensivos. Sí. No deja de ser una variante de esa vieja práctica. Desde luego que sí. De todo ello queríamos abordar, ¿no?, un poco en estos primeros minutos en el cronovisor de Ser Historia, y lo hemos hecho junto a Rosa María Cid, catedrática de Historia Antigua de la Universidad de Oviedo. Rosa María, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A vosotros. Gracias. Y también a ti, Jesús, crononauta, como siempre, muchísimas gracias. Lo mismo, por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer, como siempre. Os lleváis este calurosísimo aplauso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.